Muy buenas tardes, les estaré presentando el tema de captación en presa de almacenamiento. Como introducción tenemos que las presas cuentan con diversas obras que garantizan su operación eficiente bajo circunstancias, como es cortina, obra de toma y obra de excedencia. El agua fluye por el cauce de un río y es atrapada y almacenada por medio de la cortina. Su explotación se lleva a cabo mediante la obra de toma. La selección del mejor tipo de presa para un sitio en particular depende de diversos factores, como es la topografía, la geología, el clima, entre otros, y su costo puede ser relativo en los diversos tipos de presas. Depende principalmente de los bancos de material, tanto cercanos, y de su factibilidad de transporte hacia el lugar. La estructura de entrada puede consistir en desenredador, rejilla u orificios u otros. Con frecuencia en la estructura de entrada estarán compuestas de emergencia o de control con un objeto de desaguar los conductos en casos necesarios. Para la captación de presas de almacenamiento tenemos un análisis hidráulico de las tomas en cortina de concreto o presas por gravedad y obras de toma en cortinas de tierra enrocamiento. Como antes lo mencioné, la selección del mejor tipo de presa para un sitio en particular depende de diversos factores, como la topografía, geología y el clima, entre otros. Su costo puede ser relativo entre diversos tipos de presas, depende principalmente de los bancos de material cercanos y de su factibilidad de transporte hacia la construcción. Las presas cuentan con diversas obras que garantizan su operación eficiente bajo diversas circunstancias: cortina, obra de toma y obra de excedencia. El agua fluye en el cauce de un. Estaremos hablando sobre el diseño de estructuras necesarias para disponer del recurso según los requerimientos de demanda, es decir, las obras de toma. En general, una obra de toma consiste en la estructura de entrada, conductos, mecanismos de regularización y emergentes con su equipo de operación y dispositivos para la disipación de energía. Todos los elementos de una obra deben planear para operar adecuadamente bajo las condiciones particulares del lugar de la captación seleccionada, es decir, las elevaciones, pendientes, alineamiento serán determinados por factores morfológicos y de diseño, entre otros las cargas de operación, la capacidad de explotación requerida, la localización y la elevación del agua en la descarga, condiciones del subsuelo, topografía del lugar, etc. Por esto teníamos mencionado que necesitamos saber las condiciones topográficas en las que se ubicará la obra de captación. Como primer punto, checaremos los análisis hidráulicos de las tomas. En estas imágenes estaremos hablando también sobre la torre de toma y captación múltiple, el volumen almacenado por debajo del NAMI, el umbral del último orificio de la toma, si es con cámara de control vertical o de la única. Si esta es la de las laderas, por medio del túnel, se coloca arriba del nivel de la solve que define las alturas, H1, medida desde el fondo de la presa en el paramento de aguas arriba de la cortina. También tenemos los gastos de diseño, elementos hidráulicos en estructura de toma. Las tomas cuentan con diversos tipos de estructuras de entrada que consisten principalmente en rejillas o de rejillas, combinadas con compuertas de control o de emergencia. Para esto también tenemos que considerar la fórmula de gasto máximo horario. En esta imagen podemos observar el diseño de una obra de captación con una compuerta rodante de superficie. Posteriormente pasamos con otro elemento que serían las rejillas. ¿Cómo están conformadas? Están conformadas por soleras de hierro apoyadas en vigas de concreto o viguetas de acero estructural. ¿En qué nos ayudan? Impiden que cuerpos sólidos que arrastra la corriente ingresen a la toma de agua, evitando problemas como tales afectar el mecanismo de válvulas o compuertas ubicadas
aguas abajo e incluso las turbinas hidráulicas o bombas, entre otras más importantes. Aquí podemos ver en la ilustración el ejemplo de las rejillas. Para eso también tenemos una fórmula que nos hace calcular las pérdidas de carga en rejillas. Después hablaremos sobre otro componente que serían las compuertas. Por su diseño se califican en compuertas deslizantes. Estas compuertas, el elemento de cierre u orbitación se mueve sobre las superficies deslizantes, que sirven a la vez como un apoyo y un sello. También tenemos las compuertas rodantes. En este tipo de compuertas y mecanismo de cierre u obstrucción se mueven sobre el tren de ruedas hasta el momento preciso de la condición estanca, ya que sigue apoyada sobre las ruedas. Sella perimetralmente. Después siguen las compuertas radicales. Su nombre es debido a que tienen la forma de una porción de cilindro y giran alrededor de un eje horizontal. Este tipo se usa principalmente en vertedores de presas para control, en canales de irrigación y en obras de toma. Después tenemos la ecuación para calcular el flujo de nuestras compuertas. Como tenemos en la ilustración, nos demuestra el flujo bajo una compuerta vertical. También tenemos el flujo bajo una compuerta radial. Otro elemento muy importante serían las válvulas hidráulicas. En obras de toma es muy común la utilización de conducciones para realizar la descarga del caudal de demanda. En estos casos es usual la instalación de válvulas en las estructuras de emergencia y de descargas de toma. Tenemos 4 tipos comunes de válvulas para nuestras obras de captación, que serían las válvulas tipo mariposa, válvulas de aguja, válvula esférica, válvula de chorro divergente. Aquí tenemos 4 ilustraciones que nos demuestran cuáles serían el tipo de válvulas. Para la selección de tipo de válvula a elegir depende de las condiciones que imperarán durante el servicio de la misma. Entre los factores más importantes se tienen el mantenimiento previo y correctivo, como tomar en cuenta la facilidad de acceso a la válvula y un programa de limpieza y mantenimiento adecuado, estableciendo la frecuencia del mismo y su costo asociado. Siempre será necesario colocar válvulas adicionales de emergencia ubicadas de tal forma que el cierre de emergencia esté asegurado por cualquier circunstancia de operación de la toma. Si 2 o más válvulas resultan adecuadas para un proyecto determinado, la elección final dependerá del costo mismo de la válvula y del mantenimiento durante su vida útil. Aquí tenemos la ilustración de diferentes tipos de pérdidas y posteriormente debemos de tener en cuenta la circulación del agua en un sistema de tubo cerrado. La ecuación de Bernoulli se puede escribir como la siguiente. Posteriormente, como segundo punto, tenemos las obras de toma en cortinas de concreto o prensas de gravedad. Cuando se construye una obra de toma en una prensa de gravedad, comúnmente se coloca atravesando la sección de concreto a lo largo de las líneas horizontales o correspondiente hacia aguas abajo, con el objetivo de que gradiente de energía en ningún momento intercepte el eje del conducto. La capacidad de las obras de toma están en función a las demandas de agua de la población, así como suministro de agua potable para el riego y abrevadero, y de la aportación de la corriente en intervalos de tiempo razonables, lo cual es posiblemente predecir en aquellos ríos que cuentan con riesgos de aforo. Aquí tenemos una ilustración sobre las obras de toma en cortinas de concreto o prensa de gravedad, en el cual nos mostrará los siguientes datos. En la obra de toma se encuentra alojada de un cuerpo de la cortina, la cual consiste en un canal de llamada, la estructura de soporte de rejilla de protección y las compuertas deslizantes. En un canal de llamada que conecta el agua almacenada en la presa hacia la estructura de entrada. Su construcción depende de la elevación del umbral de la obra de toma. La estructura de soporte de rejilla de protección ubicada en el paramento aguas arriba de la cortina. Y para las compuertas deslizantes es alojada en el interior de la estructura del soporte de las rejillas.
son operadas desde la corona de la cortina. También podemos encontrar los conductos que se inician en esta estructura cruzando el cuerpo de la cortina y generalmente trabajan a presión. Para la estructura disipadora de energía o concentradora, ubicada al final de los conductos, esta estructura incluso puede iniciar la conducción. En el tema 3 tenemos obras de tomas de cortinas de tierra o de tierra enrocamiento. Nos hablan las obras de toma con conducto de concreto en cortinas de tierra o enrocamiento. Se deben proyectar y construir en la superficie de desplazamiento en roca firme o en trinchera excavadas en terreno firme. Para la toma de obra deberá estar cimentada por debajo de la superficie de desplante de la presa y no en rellenos donde pueda ser dañada por asentamiento diferencial del terreno. Tenemos una ilustración sobre la obra de toma en cortina de gravedad. Las obras de toma mediante en las laderas del embalse suelen ser más convincentes en cortinas de tierra, tierra enrocamiento y arcos delgados. Cuando el caudal de descarga es considerable, sin embargo se pueden combinar con cualquier tipo de presa cuando las laderas están conformadas por roca sana. Después tenemos la utilización de obra de desvío y aprovechamiento de los túneles para el diseño de la toma que permite obtener diseños de bajo costo. Esto nos ayuda a obtener una obra de bajo costo y con bastante eficiencia durante un periodo de vida. Muchas gracias.